Soy Mauricio Ríos García. Tengo la gran satisfacción, el honor y el orgullo de decir que he sido uno más de los discípulos del profesor Huerta de Soto en el máster austriaco, que todos muy bien conocemos, y que de una u otra manera ha terminado generando todo lo que es este movimiento, incluyendo la creación del mismo Instituto Juan de Mariana, que entre otras cosas también me permite decir que es una satisfacción también estar acá en el aniversario, en el 10º aniversario del Instituto Juan de Mariana. Yo descubrí el Instituto Juan de Mariana hace ya buenos años atrás en una página web muy tímida que tenían, vendiendo unas tazas y unas poleras que ahora las vemos en la puerta. Me llamó mucho la atención. No era demasiado el contenido, pero lo poco que tenía de contenido era realmente muy profundo, etcétera, para que ahora termine justamente en esto, que es un congreso sumamente importante y además sumamente prometedor. Como ustedes verán, el Instituto Juan de Mariana termina influyendo en toda América Latina, no, por razones obvias, pero sobre todo por el gran rigor teórico que tiene, la gran influencia, etc. Y es uno de los motivos por los cuales me trae acá el querer comentar sobre qué es lo que está sucediendo en el vínculo que se podría encontrar entre América Latina y la Unión Europea. Sin ir mucho más lejos, no sé si ustedes han estado al tanto, por ejemplo, este mismo lunes, el señor Pablo Iglesias, ahora vamos a ingresar en eso, ha terminado entrevistando al vicepresidente Álvaro García Linera, vicepresidente de la ex República de Bolivia. Muchas cosas me han llamado la atención, me han hecho demasiado ruido en la conversación, que en realidad es una conversación, no tanto una entrevista, que han tenido ellos dos. Pero entre otras cosas me preocupa mucho porque, entre otras cosas, el diagnóstico que yo tengo, por ejemplo, sobre la economía de Bolivia, que es la que más crece en toda Sudamérica y la segunda economía que más crece en toda América Latina, es un diagnóstico muy similar al que se tenía sobre España hasta el 2007, momento en el que todo terminó explotando. Hay muchas cosas, hay muchas similitudes, no sé cuál va a terminar siendo el orden finalmente que podamos ir discutiendo entre nosotros acá y cuál va a ser el mensaje final que les vamos a poder terminar lanzando en conjunto, pero es demasiado ruido y me preocupa demasiado qué es lo que es sobre lo que podría terminar sucediendo en la Unión Europea en base a la experiencia que ha tenido América Latina y la que sigue teniendo y la influencia que está ejerciendo el populismo, que es la temática que hoy vamos a abordar acá, sobre toda la Unión Europea, con Grecia, con todos los países periféricos. Lo único que yo puedo plantear es lo siguiente, para poder abrir el debate, en todo caso la conversación, y a mí en todo caso me gustaría, lo hemos venido planteando de esta forma, lo hemos venido conversando antes entre quienes me acompañan acá, señor John Mueller, don Ricardo Manuel Rojas. Quisiéramos que sea algo más coloquial en todo caso, que sea más una conversación con ustedes. Creo que va a terminar siendo bastante más enriquecedor que lo que nosotros podamos discutir unilateralmente desde este lado de la testera. ¿Cuál es el mensaje? Mi tesis en todo caso es que Occidente está viviendo exactamente lo que países como Bolivia han estado viviendo hasta 1985, por ejemplo. ¿Por qué menciono el año 1985? Es sumamente importante mencionarlo porque los años 80 en general representan lo que ha terminado siendo la década perdida de América Latina. Cuando, por ejemplo, los economistas nos referimos a este término de década perdida, solemos referirnos, por ejemplo, a la crisis económica, se la puede determinar crisis, de hace ya más de 20 años, con el caso de Japón, por ejemplo. Pero también con el caso de América Latina. Durante los años 80 se vivió la consecuencia de todo el despilfarro, sobre todo en los años 70, de toda una serie de dictaduras que se vivió por toda la región, etcétera, que terminaron en explosiones hiperinflacionarias por todo lado, golpes de Estado cada fin de semana, cambio de gobiernos cada día, etcétera, que fue sumamente complicado. Insisto en decirles que para mí lo que todo Occidente está viviendo ahora, no solamente la Unión Europea o España o Grecia, etcétera, está viviendo lo que vivió América Latina durante los años 80, ¿sí? La única diferencia en todo caso, y ha venido siendo parte de los debates que se han mantenido en los congresos que ha organizado el Instituto Juan de Mariana, ha sido el manejo monetario.
¿Cómo fue que América Latina terminó bregando con todas sus crisis económicas, por ejemplo, incluyendo las democráticas, las dictatoriales, etcétera, a través de reformas estructurales muy agresivas? Lo que está sucediendo ahora en la Unión Europea, por ejemplo, son solamente maquillajes fiscales y ninguna reforma estructural que les permita finalmente salir de la crisis. Se están extendiendo ya, se están aproximando ya a los 10 años de crisis continua y no terminan de salir de la crisis. O en todo caso, la están postergando a cambio de agravarla. En la medida que vayan a postergar todas las reformas estructurales que, por ejemplo, se hicieron como en América Latina, la Unión Europea está condenada a vivir lo que se ha vivido en el Japón, o peor aún, lo que se ha vivido en América Latina con hiperinflaciones por toda la región, al momento en el que Mario Draghi, y es algo que me imagino, no estoy seguro, porque me hubiera gustado llegar antes para poder escuchar la conferencia del profesor Huerta de Soto, que a raíz de lo que está haciendo Draghi con la monetización directa de las deudas nacionales, podría terminar viviendo una crisis de comparable magnitud a la que vivió América Latina por todo lado durante los años 80. Y vuelvo a insistir, estamos hablando de dictaduras, etc. Ustedes tienen lógicamente bastante más experiencia en este sentido que la propia América Latina. La Segunda Guerra Mundial y la primera sí vivió acá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en materia económica, incluso por el corto plazo, yo me temo que vaya a suceder algo comparable a lo que ha vivido América Latina, como les decía, en los años 80. Y al mismo tiempo, América Latina, que se suponía que era una economía emergente sumamente prometedora, entre ellas particularmente Bolivia, está viviendo está haciendo en todo caso lo que en particular España vino haciendo entre el 2000, 2001 hasta el 2007. Terminaron generando una burbuja espectacular a través del gasto primero, que dio origen a la burbuja del aparato público. La burbuja del aparato público terminó generando la burbuja inmobiliaria, etcétera, etcétera, etcétera. No necesariamente en ese orden, pero eso es lo que está sucediendo ahora. Es una gran generalidad la que se está viviendo en Occidente. Y lo que podríamos contarles en materia de populismo, me imagino, podría ser sumamente enriquecedor para lo que ustedes puedan empezar a presenciar en toda la Unión Europea y en particular España. Volviendo al principio, es sumamente importante que busquen esa entrevista y que lean entre líneas a qué están apuntando, porque ellos hablan de manera abierta sobre los proyectos que tienen a corto plazo, qué es lo que quieren, y nadie se da cuenta. Es decir, ¿es una entrevista más? No, no es una entrevista más. ¿Es baladí que el señor García Linera, por ejemplo, esté en España cada vez con mayor presencia, etcétera? No. ¿Es baladí que, por ejemplo, Pablo Iglesias tenga cada vez más y mayores giras por toda América Latina para contar la experiencia que tienen en España? No, no es baladí, en absoluto. El vínculo que existe, por ejemplo, entre la política española, el populismo europeo con América Latina, el populismo latinoamericano, es sumamente importante. Jamás me hubiera imaginado yo que se suponía que Europa tenía instituciones sumamente fuertes, que tenía democracias maduras, etcétera, que había vivido lo que ha vivido, como les mencionaba, la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Entre otras cosas, podía estar viviendo la influencia política de América Latina. En realidad debería ser exactamente al revés. Este es solamente el mensaje inicial que yo les quisiera dar, que veamos, que sigamos fortaleciendo el vínculo que existe, sobre todo político y económico, entre América Latina, el populismo, y la Unión Europea, en particular lo que está sucediendo entre España y América Latina. Bueno, buenos días a todos, un gusto estar aquí de vuelta. Yo quisiera, para ir a la pregunta disparadora inicial, muy brevemente, me parece que es importante, como la palabra populismo es una palabra vaga en cuanto a su sentido, hacer un muy breve marco conceptual alrededor del cual se pueda hablar, o por lo menos definir de qué estamos hablando. Y para mí ese marco conceptual pasa fundamentalmente por la forma en que la sociedad es vista, ¿no? El populismo tiene una gran vinculación con una idea de colectivismo metodológico, es decir, la sociedad es estudiada como conjunto y no como individuos que interrelacionan entre sí. Si uno toma a la sociedad como un conjunto, en realidad ese conjunto tiene que ser ordenado u organizado de alguna forma, y finalmente tiene que ser ordenado o organizado por alguna persona o un grupo de personas. Y finalmente uno tiene que encontrar la manera de determinar quién es esa persona o esas personas que van a gobernar o establecer las reglas dentro de la sociedad.
Si uno acepta esta línea de razonamiento y piensa que la sociedad finalmente es un grupo, un conjunto que debe ser estudiado como conjunto y que los individuos son meramente piezas dentro de ese conjunto que tendrán que ser acomodadas para el bienestar del conjunto y no el conjunto a disposición de esas piezas, rápidamente uno llega a la conclusión de que es aceptable y hasta necesario que alguien tome las decisiones y que alguien le diga a la gente cómo tiene que vivir y cómo tiene que hacer las cosas lo mejor posible para el grupo. Si uno acepta esa línea de razonamiento, muy rápidamente llega a aceptar que la mejor manera de elegir a esa persona es por una elección democrática, la mayoría decida quién nos va a gobernar, y muy rápidamente llega a generar incentivos para que determinadas personas traten de volcar al grueso de la gente a que lo elija para que él sea quien tome las decisiones. Este ha sido el proceso inicial por el cual han aparecido muchos regímenes autoritarios nacidos a partir de elecciones democráticas y reglas de juego constitucionales que, una vez establecidos en el gobierno, han aprovechado ese poder para incrementarlo y fundamentalmente para mantener un statu quo dentro del cual el grueso de la gente, ya sea por incentivos económicos o de otro tipo, termine manteniendo ese estado de cosas. Se puede ver en la mitad de los países de América Latina que funciona así, y se puede ver lamentablemente que en España está empezando a funcionar así también. Yo hace 2 días que estoy aquí y estuve mirando mucha televisión, y uno ve los discursos que en realidad la lucha no es por cuál es la mejor manera de fortalecer instituciones o crear reglas de juego estables a largo plazo, sino quién tiene que tener el poder, quién va a decidir quién va a ganar las elecciones. Me parece que en esa trampa, si ustedes piensan, el constitucionalismo liberal en realidad justamente partía de una idea totalmente opuesta, ¿no? Lo importante es cómo generamos un sistema donde los derechos del individuo sean protegidos. Cuando Jefferson desarrolla un sistema constitucional y trata de repartir el poder y evitar que alguien abuse de ese poder, lo primero que dice es: el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Siempre el gobierno va a tratar de convertirse en autoritario y justamente la lucha por evitar que el gobierno se convierta en autoritario es una lucha de todos los días. Desgraciadamente hay un mal uso de ciertos términos, ¿no? Yo, por ejemplo, les pongo un ejemplo puntual, no para discutir la escena puntual, porque ni siquiera yo conozco tanto como para emitir una opinión sobre el punto, pero sí como ejemplo conceptual, ¿no? Cuando Esperanza Aguirre hace 2 días dice: vamos a buscar una coalición entre el PSOE, el Partido Popular y Ciudadanos para evitar que Podemos asuma el gobierno. ¿Por qué? Porque ellos son antidemocráticos y porque ellos se apartan de la Constitución o no respetan los principios de la Constitución. Lo segundo es razonable, lo primero no. O sea, y esto le dio pie a algunos opositores para decir: mire, el que gana la elección es el que gobierna, porque eso es democracia. Lo que ella estaba diciendo cuando dice son antidemocráticos es, en realidad lo que quieren es abusar del poder. Y esta mezcla o esta confusión entre democracia y gobierno limitado es lo que finalmente ha llevado a muchos de nuestros países a pensar que la libertad consiste en que uno elija a alguien y le entregue todo el poder para que haga lo que quiera. Y desgraciadamente esa es, creo, la base conceptual de lo que ha pasado y lo viene pasando en América Latina desde hace muchísimo tiempo, y lo que uno ve que está pasando en España también hoy. Esta idea de, bueno, Podemos, que nace como un grupo de ciudadanos que estaban disconformes, tiene una plataforma abiertamente comunista, marxista, va en contra de la libertad, en contra de la propiedad y de muchos principios que incluso están en la Constitución de España. Sin embargo, si la gente los vota, pueden hacer lo que quieran. Si aceptan este principio, todo lo demás cae como castillo de naipes, y creo que por ahí podemos empezar a discutir el tema, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas gracias.
Gracias por invitarme a participar en este panel. Yo quería añadir a lo que se ha expresado algunas precisiones del punto de vista del término, ¿no? Cuando hablamos de populismo, la verdad que se habla de muchas cosas distintas. No es necesario, yo tengo un micro aquí que me están... Es para que se oiga. Sí. Vale, gracias. Estoy tirando con calma, cuidado, pero ¿no? sé hasta dónde Vale, va. ahí yo creo que se oye bien. Cuando hablamos de populismo, la verdad que no todos hablamos de lo mismo, ¿no? Si vamos al diccionario, el diccionario dice que el populismo es pues lo perteneciente o relativo al pueblo, al populus, ¿no? Que es un poco lo que se estaba definiendo antes, ¿no? El populus como cuerpo político organizado de ciudadanos interesados en las cuestiones de la polis, ¿no? Donde primero se empieza a estudiar el fenómeno, o sea, populismo se usa de tiempo inmemorial, se ha acusado de populismos a distintos líderes dirigentes, a Napoleón se dijo que era populista, hubo populismos en Europa en los años 30, en los años 20, el fascismo tenía una vertiente populista, el nazismo también la tenía, pero cuando se empieza realmente a estudiar el fenómeno desde un punto de vista más técnico es cuando se empieza a hablar del populismo económico. Y ahí hay un trabajo fundamental que es el de Rudiger Dornbusch y de Sebastián Edwards, que en el año 1990 publican un paper muy famoso que se convierte en un trabajo seminal, como se dice en términos académicos, que es la macroeconomía del populismo en América Latina, ¿no? Y entonces, ahí una primera definición que ellos dan es que, bueno, pues los regímenes populistas intentan históricamente solucionar los problemas de desigualdad, de ingresos mediante políticas macroeconómicas expansivas. Esta es la clave que ellos descubren en su estudio de los casos de populismo en América Latina. Siempre hay una política macroexpansiva intentando resolver problemas de desigualdad social, y esas políticas se basan fundamentalmente en crear déficits públicos. Establecer controles generalizados de precios para evitar una inflación que se coma ese incremento de la renta que ellos generan artificialmente, y la destrucción de los equilibrios básicos de la economía, porque a su vez la destrucción de la balanza fiscal lleva a la destrucción de la balanza por cuenta corriente y al final a la destrucción del tejido productivo. Lo estamos viendo en Venezuela, yo lo viví personalmente en Chile en la época de Salvador Allende, ¿no? Todo esto desemboca inevitablemente en grandes crisis que terminan perjudicando precisamente a esos segmentos más humildes a los que se pretendía en el discurso rescatar. Y esto lleva a una primera definición que se hizo muy popular en la terminología, que es que el populismo era ofrecer soluciones simples a problemas complejos, ¿no? El asunto termina derivando, y va por terminar con la parte del populismo económico. Esto acaba derivando, después de mucho tiempo, en una definición que va a dar Daron Acemoglu, a quien conoceréis por el famoso libro de ¿Por qué fracasan las naciones?, que escribió con Robinson. Y Acemoglu ha hecho un trabajo muy exhaustivo respecto del populismo, sobre todo en Venezuela, en los últimos años. Y Acemoglu llega a una definición que a mí me parece excepcionalmente clara para definir el populismo cuando hablamos de él, ¿no? Él dice que el populismo es la puesta en marcha de políticas que reciben apoyo de una parte significativa de la población, pero que en último término acaban perjudicando los intereses de esa mayoría. O sea, el populismo en el fondo es pegarse un tiro en el pie. El populismo es decir pan para hoy, hambre para mañana, y pegarse un tiro en el pie. También hay una variante del populismo económico que me la hizo ver la presidenta chilena Michelle Bachelet en una entrevista que le hizo el diario El País en septiembre pasado. Por cierto, hoy va a otra entrevista en El País, ya le debe haber dado 3 o 4 entrevistas al diario El País, debe sentirse como en su casa. En la de septiembre pasado, cuando todavía su gobierno tenía un proyecto político entre manos y no estaba destruido por culpa de su hijo especulador inmobiliario, que es el que ha llevado a la ruina a su primer gobierno, cuando en septiembre ella explica, le acusa al periodista del País, le dicen que sus políticas son populistas. Usted tiene una coalición que va desde los comunistas hasta la democracia cristiana y ha adoptado una reforma tributaria, ha prometido la gratuidad de la educación. Está usted adoptando medidas populistas. Y ella contesta diciendo no son medidas populistas porque están perfectamente financiadas en los presupuestos y bajo el concepto del equilibrio presupuestario.
Ojo con esto, porque el concepto de populismo económico en América Latina está muy ligado a la irresponsabilidad en el manejo fiscal. O sea, ¿qué se tilda de populista? Aquellas políticas que no se pueden financiar. Cuidado, si logro financiarlas dejan de ser populistas. Normalmente logro financiarlas subiéndole los impuestos a la población. O sea, restando la libertad de los individuos. Cerramos el capítulo de las aristas que tiene el concepto económico desde la perspectiva económico y populismo, y vamos a ver otros intentos de formulación de una definición que se hicieron en torno al populismo, ¿no? Hay un profesor que se llama Kirk Hawkins, de la Brigham Young University, que propuso definirlo más bien desde la retórica que emplea el populismo, ¿no? Y él dice es un discurso maniqueo que identifica el bien con la voluntad unificada del pueblo y el mal con una élite conspiradora. Ojo con esta definición de Hawkins, porque esta visión de la retórica populista, que es muy... La retórica populista está en los discursos de Jesús Gil cuando conquista el ayuntamiento de Marbella, porque el populismo de izquierda no es el único que ha llegado a España, esto lo podemos discutir más adelante. La retórica populista está en el discurso de Ruiz Mateos, de me han quitado mi empresa, que le lleva al Parlamento Europeo. La retórica populista está en Pablo Iglesias, cuando él se erige en salvador de la clase castiga, de los perdedores de la crisis, por dejarlo de una manera icónica, digamos. Pero también está en los descamisados de Alfonso Guerra, de alguna manera, y también está en las masas, en los cabecitas negras del peronismo, en las masas a las que apeló Salvador Allende, etcétera, ¿no? Bueno, lo de Weyland ha terminado derivando en lo que la mayoría de los cientistas políticos les gusta mucho la definición del periodismo, de los politólogos les gusta mucho la definición del populismo desde el punto de vista retórico, y han llegado a plantearse una discusión que ellos tienen y que a mí la verdad que no me da tiempo, porque tengo tantas cosas que atender que no me da tiempo a meterme a fondo en el tema de su discusión, pero ellos están discutiendo si al final el populismo no se ha convertido en una ideología. O sea, normalmente nosotros decimos hay populismo de izquierda, hay populismo de derechas, y vemos el populismo como una especie de desviación o radicalización de una ideología determinada. Bueno, los politólogos están planteando si no es el populismo una ideología propia, con su propia entidad y que tiene unas características. Yo creo que tiene una cuestión problemática, y es que tú no puedes meter en el saco del populismo a Perón, no puedes meter en el saco del peronismo, por ejemplo, el fenómeno peronista, no puedes meter en el saco del populismo el chavismo, y no puedes meter en el saco del populismo a Correa, porque de pronto te aparece que en el peronismo hay un señor que hace política neoliberal o liberal como Carlos Saúl Menem, o como Fujimori, que es tan populista como los otros. Entonces, ahí hay un problema a la hora de definir el populismo como ideología, pero bueno, parece que a los politólogos esto no les trastornara mucho. Por último, hay una definición que se centra en el populismo como estrategia política, es la del profesor Kurt Weyland de la Universidad de Texas. Él dice que el populismo resulta mejor definido como estrategia política y dice que surge cuando líderes personalistas basan su poder en el apoyo masivo y no institucionalizado, básicamente no institucionalizado, de un gran número de personas. Por último, hay un intento más de definición, que es el del profesor Kenneth Roberts, que es del Departamento de Gobierno de la Universidad de Cornell. Roberts identifica él hace una definición que llama radial y dice que tiene 5 características: el populismo, un liderazgo personalista o de carácter paternalista, una coalición heterogénea de intereses de diversas clases sociales en torno a ese liderazgo, una movilización de arriba a abajo que ignora a los mediadores tradicionales, yo hubiera dicho en el siglo XIX el cura del pueblo, pero no, los mediadores tradicionales hoy son los medios de comunicación y están dejando de serlo porque empiezan a ser sustituidos por las redes sociales y otros mediadores, ¿no? Aparte de eso, dice una ideología amorfa o ecléctica, o sea, acomodaticia, digamos, y un proyecto económico con políticas redistributivas o métodos clientelares. Interesante aparición del fenómeno clientelar, lo cual nos podría llevar a explorar las características populistas, por ejemplo, del gobierno andaluz. Por ejemplo, yo me he leído mucho los trabajos de Acemoglu, es el que más me gusta por su definición institucional que ya cité,
donde él dice que se trata de la puesta en marcha de políticas que reciben apoyo de una parte significativa de la población, pero que al final terminan haciéndole daño. Él ha llegado a varias conclusiones, y en esto, aunque tengo una disputa con algunos politólogos a través de Twitter, él sostiene que una vez que el virus del populismo entra en el sistema político, todo el sistema político se contagia, ¿vale? Hay estudios hechos en Bélgica que dicen que esto no es así, que un partido populista, y básicamente se basa en la actuación de partidos xenófobos, que partidos populistas entran en el sistema y no lo contagian. Bueno, puede darse que la vertiente xenofóbica del populismo efectivamente no provoque un contagio masivo del sistema, pero lo normal es que cuando entras con la economía, sobre todo, con la vertiente económica del populismo a tu discurso, todo el sistema político se contagia. Y lo hemos visto. Lo hemos visto porque ha sido nada más aparecer, ganar Pablo Iglesias sus 5 escaños al Parlamento Europeo en mayo. ¿Y qué hizo el Partido Popular, que es el partido de derecha? Empezó a correrse desvergonzadamente. Ya se había corrido a la izquierda, porque ya estaba haciendo políticas basadas en subir los impuestos y en políticas que dijo el señor Montoro en enero del 2012 que se trataba de robarle banderas a la izquierda. Pues lo que hizo a partir de las elecciones de mayo del año pasado fue correrse aún más, y entonces se amplió el plazo para cobrar el PER, subsidios clientelares, se aumentó, creció la discusión para la creación de rentas mínimas como las que proponía Podemos en muchas autonomías españolas. Ahora mismo no sé si se aprobó en alguna, pero el señor Monago estuvo muy cerca de crearla, y en el País Vasco está, pero ahí no gobierna el PP. Pero Monago sí lo anunció, un tipo de renta, yo no sé si al final terminó de constituirla o no. O sea, ¿qué ocurrió? Que el Partido Popular se fue a la izquierda, con lo cual, efectivamente, cuando el virus entra en el sistema, todos se hacen un poco populistas, todo se tiñe de un grado de populismo. Yo creo que al final, si seguimos la definición de Acemoglu, el populismo es perverso porque es placer inmediato, pero luego una resaca dolorosísima. O sea, disfrutaremos durante un año, pero luego tendremos 12 años de tener que recuperarnos del dolor de cabeza. Muchísimas gracias. Bueno, yo me estoy dando la libertad, perdón un ratito, yo me estoy dando la libertad de ser al mismo tiempo creo que moderador. ¿Por qué? Se me está ocurriendo lo siguiente para poder seguir con este asunto. Ya hemos dado una vuelta, hemos hablado los tres, creo que hemos ido cerrando más o menos cuáles van a ser los tópicos y por dónde va más o menos la mano. No sé si a don John, Ricardo, se les ocurre hacer una vuelta más comentando lo que hemos dicho los tres. Perfecto. ¿Sí? Como quieras, yo me parece que sería bueno y después, hay pasar a las mucha gente preguntas. que tiene... Sí. Sí, Hay preguntas, sí, ¿no? mejor. Ok, pasemos a las preguntas. Sí. Joaquín. Yo voy a preguntarle a cualquiera de los tres que me parece es que ¿no creen ustedes que es que el sistema político en sí es populismo puro y duro? Es que no sé por qué. Este es populista y el otro no. Me parece que es irrelevante. El sistema político en sí es populismo puro y duro, es compra de votos. No sé, esas definiciones tan sucintas. Es que este es populista y el otro. Todos los políticos en sí son populistas. Me parece a mí, no sé. Vamos haciendo varias preguntas y después las respuestas, o una a una. Sí, Vamos acumulando, ¿no? he echado en falta que se hable un poco de la mentira, ¿no? Del populismo como herramienta para engañar a los ciudadanos, venderles muchas cosas y luego hacer otras. Y un poco en todas las definiciones no he oído eso, era simplemente para aportarlo. Yo quisiera comentarles que, vamos a ver, yo creo entender que la misión del político hoy en día no es liderar la sociedad hacia un bienestar futuro o políticas que sean favorables tanto en el medio como en el largo plazo, sino que el político, su única misión es averiguar qué piensa la gente, cómo piensa la gente. Y una vez que averigua cómo piensan, estén equivocados o no, le dan eso. ¿Qué le ofrecen? Lo que ellos consideran que ya creen para obtener el voto. Porque cambiar la mentalidad de la gente o darle más cultura, eso es complicado. No les da tiempo, en 4 años en la campaña, de llevarlos a una elección que sea, digamos, verdadera, sino que renuncian a la verdad
Y por encima de todo está el corto plazo. El corto plazo es obtener el poder o mantenerse en el poder. Entonces es irrelevante que algo sea verdadero o falso. Lo importante es darle a la gente lo que ya la gente a priori piensa. De 3 en 3 podemos ir, así no se nos acumula demasiado. Deja otra porque hay un comentario. Sí, sí. Sí, bueno, una cosa que se me ocurría cuando escuchaba también a John, que caracterizas muy bien varias posturas del populismo. Por ejemplo, Savarino dice algo que a mí me parece fundamental, ¿no? Y al final no es tanto lo importante la estrategia populista como estrategia de comunicación, sino quizás un rasgo distintivo sí es, entiendo yo, cierta actitud antisistema, ¿no? Que lo vemos muy recurrentemente en lo que sí llamamos populismo. Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, en México hizo un gobierno paralelo algunas semanas. Marine Le Pen en Francia plantea salirse del euro, la xenofobia. Pablo Iglesias plantea, por ejemplo, una reforma a la Constitución. El propio chavismo reformó la Constitución, Correa. Entonces yo sí creo que el target quizás común de todos los que llamamos populistas, sea de derechas, de izquierdas, lo cual, digamos, lo que sea que eso signifique, ¿no? Sí, yo veo una actitud común hacia el sistema. O sea, digamos, minar la democracia liberal parece ser básicamente el objetivo común de todos ellos. Yo me ofrezco para empezar en todo caso. Pero estoy de acuerdo, pero absolutamente con los cuatro. Para mí, yo no he ofrecido una definición de socialismo. ¿Por qué? Porque en todo caso, perdón, de populismo. ¿Por qué? Porque para mí, sobre todo cuando los economistas son los que se involucran con este tipo de definiciones, suelen caer en eufemismos. Para mí, populismo es un eufemismo, para no llamar las cosas por su nombre. Populismo es socialismo. Vamos, no hay que darle demasiadas vueltas al asunto. Populismo es socialismo. ¿Qué es populismo? Prometer a la gente el cielo en la tierra. Jamás ha sucedido. Ni el populismo lo ha logrado, ni el socialismo, como si fueran cosas distintas. El socialismo jamás ha sido posible, no es necesario ir demasiado lejos, como les decía en un principio. Podemos leer la definición del profesor Huerta de Soto, sin ir más lejos, que socialismo es todo sistema de agresión institucional contra el libre ejercicio de la función empresarial. Tan sencillo como eso. Y ha establecido el vínculo, por ejemplo, que John Mueller hacía en un principio con la macroeconomía y el populismo de Dornbusch y Edwards. Y la nueva versión de Populismo de Mercados de Edwards, que no tiene más de 5 años, creo, es un libro que de todas maneras recomiendo. En ningún momento, ninguno de estos autores, dentro de estas obras, se ha animado a llamar las cosas por su nombre. Y mucho peor, se ha animado a interpretar las crisis económicas de América Latina, porque este libro ha sido inspirado justamente en las crisis que les mencionaba de los años 80. Ninguno se ha atrevido a apuntar a lo que, por ejemplo, la Escuela Austríaca de Economía apunta, que los problemas son fundamentalmente crediticios y monetarios. Ninguno de estos autores los menciona. Y de todas maneras, yo me animaría a decir que el caso más concreto, donde la hiperinflación fue la más agresiva, la más intensa, la más profunda, etcétera, donde la monetización de deuda terminó siendo tal que el caso más fácil de poder exponer en este sentido es justamente el boliviano. El caso de Bolivia, que terminó teniendo una hiperinflación del 25.000% anual, por ejemplo. Otro caso puede ser el chileno de los años 70-71 con Allende, por ejemplo. Todo termina siendo finalmente un problema de la teoría austriaca de los ciclos económicos. No hay demasiado lejos, no hay donde ir demasiado lejos. Por ejemplo, John Mueller mencionaba, por ejemplo, que el problema fundamental está en el equilibrio presupuestario. Yo solamente me preguntaría si en Venezuela, por ejemplo, hubieran gastado solamente cuanto hubieran ingresado, hubiera dejado de haber socialismo, el socialismo que ha habido. Absolutamente no. No es un problema necesariamente, sí, también es un agravante, pero no es la causa, es una agravante. El problema que los gobiernos tienen es que tienen demasiado poder en sus manos para manejar la economía, tienen demasiado poder sobre la economía. Populismo es solamente un eufemismo al que probablemente los economistas en general recurren para no llamar las cosas por su nombre. Probablemente empiece con Smith, por ejemplo. Lo que ha venido sucediendo en América Latina resulta siendo un fenómeno tan grande que recurren a metáforas como, por ejemplo, la enfermedad holandesa, la maldición de los recursos naturales, la mano invisible. Probablemente sean economistas a los que, cuando se ven imposibilitados de explicar fenómenos de mercado intervenido, tienen que recurrir a metáforas cuando no pueden, cuando les
su teoría se los impide, es decir, su teoría es tan mala que no terminan teniendo un buen diagnóstico sobre la economía latinoamericana, que es casi elemental. Solamente viven de la venta de recursos naturales, no viven de los impuestos de sus ciudadanos, por ejemplo, como en la Unión Europea. Venden recursos naturales, se apropian de los recursos naturales, de toda la cadena de producción, y ya está. Es tan sencillo como eso, socialismo puro y duro. Estoy absolutamente de acuerdo. Gracias. Sí, para englobar, creo que los 4 preguntas o comentarios apuntan bastante a lo mismo. Si, digamos, el sistema democrático supone ganar una elección y supone conseguir los votos de una mayoría, hay un mercado de votos al cual los políticos apuntan. Y obviamente el negocio del político es conseguir la mayor cantidad de votos posible. Y el punto es que eso lo puede hacer de varias maneras. Lo puede hacer ofreciendo un plan que honestamente le parece que es el mejor, o lo puede hacer ofreciéndole a la gente lo que la gente quiere escuchar. Creo que básicamente la forma de hacer política en América Latina ha sido durante mucho tiempo decirle a la gente lo que la gente quiere oír. No es tal vez hacer lo que la gente quiera que haga, sino prometerle que va a hacer lo que la gente quiere que haga, aunque haga todo lo contrario. Recién mencionaban a Menem. Menem llegó al gobierno diciendo: vamos a hacer una revolución productiva, y todo el mundo se quería escapar del país. Llegó al gobierno, llamó a la multinacional más grande, dijo: háganse cargo de la economía, vamos a privatizar todo. Hizo todo lo contrario de lo que había prometido para ganar la elección. Y creo que el populismo pasa un poco por ahí. Hacer lo que haya que hacer para conseguir que la gente los elija, y después hacer todo lo que haya que hacer para mantenerse en el poder una vez que están en él. Y independientemente de que si sus promesas son razonables o no, y si se pueden cumplir o no, y si es bueno que se cumplan o no. Y en este sentido es probable, pues, digamos, todos los políticos de alguna manera son más o menos populistas, en el sentido de que tienen que ganar un mercado, y para ganar ese mercado no siempre dicen la verdad. Y bueno, los que dicen la verdad y tienen un proyecto sacan el 1% de los votos. Y los que ganan las elecciones, o menos, y los que ganan las elecciones en general son los que tienen planes de gobierno que son impracticables y que simplemente le prometen a la gente lo que la gente quisiera que ocurra. Y como cuando manda el número, en realidad en las sociedades siempre son mucho más los pobres que los ricos, no hay mejor manera de hacer política que prometiéndole a los pobres, que son muchos y tienen muchos votos, que los ricos van a ser sacrificados de alguna forma, porque como la sociedad es una, decíamos antes, en esa única sociedad, finalmente para ellos la economía es un juego de suma cero. Mientras esta torta la repartamos de una mejor forma, sacrifiquemos un puñado de ricos en nombre de todos estos pobres, aunque después esa fiesta, como decían, haya que pagarla muchos años después. Y cuando las cosas andan mal, obviamente una actitud antisistema es muy interesante para esto, ¿no? Es decir, todo lo que me sirva para que la gente me vote es válido. La pregunta que habría que hacerse es, entonces, ¿el problema son solamente los políticos o son los políticos y la gente que los vota? ¿Nosotros no tendremos parte de la culpa de que haya gobiernos populistas? Eso habría que pensarlo, ¿no? El tema del planteamiento de si la democracia es populista es un tema para reflexionar, y ya es muy antiguo, porque efectivamente lo que decía es que efectivamente el populus, al ser el sujeto de la historia, pues todo el mundo intenta captar su apoyo, ¿no? Y por lo menos o justificarse en él. Lo que no estoy de acuerdo es en lo de que populismo es socialismo, si entendemos socialismo como lo conocemos, a menos que el socialismo lo definamos de otra manera, no partidista o no vinculada a la socialdemocracia o al socialismo que conocemos derivado del marxismo, sino que lo definiéramos como la ampliación del poder del Estado o la ampliación de los poderes públicos a costa del ámbito de decisiones de los individuos, ¿no? Solo en ese caso me parecería que podría tener algún asidero, pero no veo la igualdad, la sinonimia entre populismo y socialismo. Precisamente por el caso de Menem, tú puedes describir ese país y dices, bueno, es un gobierno que privatiza, es un gobierno que pega su moneda a una moneda más dura,
O sea que en el fondo estaría haciendo un poco caso a lo que prescriben los austriacos respecto de la cuestión monetaria. Es un gobierno que respeta la propiedad privada, es un gobierno que se abre al exterior. Dices, caray, esto... Pero es que era un gobierno populista. Y el de Fujimori también. O sea, porque el peronismo es populista por definición. Lo que pasa es que adopta distintos matices a lo largo de la historia. Es fascista en sus comienzos, se va haciendo desarrollista en los 60, cuando viene Onganía, luego pasa con Lanús y todos estos a ser un gobierno más de izquierdas, luego aparece Menem y se convierte tiene una faceta liberal y acaba siendo el kirchnerismo que ya no sé lo que es realmente, ni sabría definirlo, pero me parece que es una familia que se ha apoderado de un país, sencillamente, ¿no? Por eso yo creo que no es operativo definirlo como socialismo. Yo sí creo que hay una palabra que sí está muy cerca de populismo y es irresponsabilidad. Y tiene algo que ver con eso de prometer el cielo en la tierra, efectivamente. Pero yo no diría que el cielo es el socialismo. O sea, eso le vamos a dejar a Pablo Iglesias. Y ahí me permito ir a una pregunta que había aquí. Los gobernantes los gobernantes nos prometen planes de vida. Es una desgracia. Todas las propuestas electorales son planes de vida. Se ha perdido eso que pasaba en una elección hace 50 o 60 años, donde, bueno, en España no, porque en ese momento había una dictadura, pero en las elecciones, en las viejas repúblicas y en los viejos países, lo que prometía el gobierno era mantener el diseño de un terreno de juego en el que la gente desarrollara su vida como le venga mejor. No en un plan de vida. Esto del plan de vida es una cosa que pedimos aquí en España, que somos una sociedad donde vemos en el telediario que ya las notas periodísticas están sesgadas a reclamar por qué el gobierno no ha intervenido para resolver este problema. Y si os fijáis, el mecanismo retórico que hay detrás de todas las notas televisivas es ¿por qué el gobierno ha permitido que pase esto? Eso está en la cabeza de todas las notas. Cuando hay muchas de esas cosas que las tienen que resolver los ciudadanos, que tenemos que resolver a nosotros de manera espontánea o organizada, pero no tiene por qué... Bueno, la cosa es que hoy lo que triunfa es proponer planes de vida, donde te dicen cómo tiene que ser de orgánico tu huerto, donde te dicen los organismos modificados genéticamente que no puedes consumir, las relaciones comerciales que no puedes tener con Estados Unidos libremente, etcétera. O sea, ese es un poco... el cambio que ha habido. Yo creo que realmente lo que deberíamos votar, yo creo que sería un éxito si en Europa se planteara un partido que dijera vamos a desgobernar, vamos a quitar leyes y a desgobernar, o sea, a quitar cosas que los gobiernos han hecho. Y lo que vamos a dejar es que la gente haga las cosas como le sale de las narices. Y fuera esta tontería de las vinagreras y las aceiteras, que yo creo que el propio Parlamento Europeo se ha dado cuenta que tocó fondo en ese tema, y si hoy vais a Bruselas veréis que la política de Juncker precisamente ha sido esa, o sea, le ha prohibido a sus comisarios dictar nuevas directivas europeas a menos que demuestren que esa directiva o puede sustituir varias anteriores o puede añadir valor añadido a la legislación que hay, porque la política se ha convertido en una cosa en la que elegimos parlamentarios y los parlamentarios, para autojustificar su existencia, se dedican a aprobar leyes. Y luego podríamos hablar del derecho laboral, que es otra historia. Pero bueno, a ver, yo tengo el micrófono, así que voy a aprovechar. Por supuesto. No, vamos a ver, maticemos. Populismo puede terminar siendo el medio a través del cual, parte de los medios a través de los cuales el socialismo llega a ser socialismo. Finalmente, sin dar demasiadas vueltas sobre el asunto, lo que la Unión Europea justamente estaría necesitando son las reformas que podría haber terminado haciendo Chile en su momento, las que podría haber terminado haciendo Argentina, etcétera, América Latina en su conjunto, pero tomando en cuenta lógicamente, para que vean a dónde estoy apuntando, cuáles podrían haber terminado siendo los errores que América Latina cumplió en su momento, como para que ahora resurja el nuevo populismo, pueden llamar neopopulismo, populismo de derecha, de izquierda, populismo al fin, y para mí, en mi criterio, termina nada más que siendo grados más, grados menos, termina siendo socialismo. Yo no sé cuál es más populista que el otro, si es socialista de izquierda, socialista de derecha, que para mí, honestamente,
si finalmente se le llama o no populismo y no respeta los derechos individuales de propiedad, termina siendo socialismo. Es decir, esa es simplemente la idea. La idea es apuntar a eso. ¿Qué hacemos finalmente? Ok, más allá de discutir o no lo que sea realmente socialismo, cuán rigurosos vamos a ser o no con la definición. ¿Qué es lo que se debe hacer en ese sentido? Como yo les decía, les estaba ofreciendo la óptica de que todo Occidente está viviendo lo que vivió América Latina hasta durante los 80 y que ahora América Latina ha terminado copiando todo lo que la Unión Europea en general ha terminado haciendo desde aproximadamente el nacimiento del euro. ¿Cuándo es que la Unión Europea va a afrontar las reformas que hizo, por ejemplo, América Latina? Sobre todo, por ejemplo, en materia de reforma de pensiones. ¿Y por qué no América Latina termina haciendo reformas estructurales en materia monetaria? ¿Cuándo va a terminar eliminando el nacionalismo monetario? Si termina haciendo reformas tan costosas, socialmente hablando, como las que se implementó durante los años 80 y mediados de los 90, ¿cuál es la solución finalmente? Esa es la idea. Mi idea es que vayamos finalmente a discutir eso. No es demasiado el tiempo, pero el desafío está justamente en esto. Tiene que salir de esta clase de círculos de reflexión y autocrítica respecto a lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, etcétera, a futuro. Y a futuro de corto plazo, además. Esa es la idea. Y aparte de eso, Mauricio, o bueno, y el resto también, ¿creéis que el capitalismo, el desarrollo del capitalismo, de alguna manera puede combatir al populismo, digamos, con el desarrollo de Internet, el desarrollo, bueno, de nuevos modelos de negocio que están surgiendo y que conllevan directamente a plantear al Estado? O sea, el Estado está diciendo no quiero este tipo de desarrollo, pero la sociedad sí que quiere ese tipo de desarrollo. Entonces se da un poco una batalla ahí que no sé si os parece que puede ser. A ver, sí, es una batalla, obviamente. La tecnología sirve mucho para luchar contra los abusos del poder, pero también la tecnología es un instrumento del poder. Es decir, nunca, por ejemplo, el Servicio de Impuestos de Argentina tuvo tanta eficiencia como ahora, que puede disponer de tecnología para perseguir a la gente y cobrarle impuestos en cualquier lado y entrecruzar información. Creo que en realidad siempre termina siendo una lucha por derechos individuales versus imposición de alguna autoridad. Y esa lucha creo que es más ideológica. La tecnología es una herramienta muy importante, depende de quién la utilice. Y si bien hoy las redes sociales son muy importantes en muchos lugares para enfrentar dictaduras, por ejemplo, también pueden ser muy importantes para los dictadores en el futuro. O sea que creo que siempre va a terminar siendo una discusión de ideas para ver de qué modo vamos a utilizar la tecnología. Gracias. Yo creo que hay no voy a contestar a tu pregunta porque creo que ya está contestada, pero quiero hacer una reflexión que sí quiero compartir. Yo creo que el populismo hay dos vertientes que me interesaría expresar, ¿no? El populismo, por un lado, tiene una vertiente, y cuando tú hablabas de América Latina, experiencia de América Latina, uno de los grandes combustibles o alimentos del populismo es la ignorancia. Y cuando digo ignorancia, no me refiero solo a las repúblicas latinoamericanas, donde un porcentaje muy alto de gente abandona los estudios, o no hay un nivel de educación básico, o un nivel de educación cultural, digamos, en la sociedad, ¿no? En España también la hay. En España, desgraciadamente, también la hay, y la hay cuando la opinión pública no está informada. A mí me parece interesantísimo, por ejemplo, la última encuesta que se hizo sobre la actitud de los españoles respecto de la energía nuclear. Tú le preguntas a los españoles qué opinan de la energía nuclear y lo primero que te dicen es que es rechazable, que no quieren energía nuclear por ningún motivo. Más del 60% de los que contestan a esta pregunta dicen que de ninguna manera la energía nuclear. Cuando tú le pasas una cartilla con información de la energía nuclear y le dices que ya el 20% de la electricidad que se consume en España lo generan unas plantas de energía nuclear que hay, y que eso permite abaratar el precio, muchos de ellos cambian de actitud y el rechazo a la energía nuclear baja al 50%. Cuando además tú le explicas que al lado de España hay un país que tiene 60 centrales nucleares y que como explote una, de aquí no nos libra nadie, y además le dice, bueno, pero es que además hay energía nuclear cuando usted se hace una radiografía, cuando usted se hace una tomografía, cuando se hace no sé qué,
y hay aplicaciones médicas de la energía nuclear y el radio y la quimio y no sé qué, bueno, baja al 38%. O sea, este es el proceso por el cual una opinión pública informada empieza a tomar decisiones racionales. O sea, informar a la gente y convencerla con datos es una cuestión muy eficaz. Cuando tú le dices a la gente, le explicas que su situación se debe a una X situación y lo demuestras de manera convincente con datos, o le das información, las cosas que en un principio parecen radicales y tú cierras la puerta y dices yo no quiero energía nuclear, empiezan a entrar con matices, ¿no? Entonces yo creo que combatir la ignorancia es una gran forma de evitar el populismo. Pero hay una segunda parte, porque a veces las fuerzas populistas no basta con que la opinión pública esté informada y sepa las consecuencias de las decisiones que está adoptando, etcétera. Hay muchas ocasiones en que la gente, por una serie de incentivos, decide votar a una determinada fuerza populista. Ahora el ambiente en España está muy revuelto, no sé si lo habréis percibido estos días, ¿no? Han aparecido unas nuevas fuerzas políticas que han pasado a formar parte del elenco político de este país, 4 nuevos partidos políticos. Yo no diría que se ha acabado el bipartidismo, porque al final es una fragmentación de 2 polos, el país se ve claramente dividido en 2 mitades, pero por ejemplo, ¿quién le vota al Partido Socialista? ¿Quién ha sido el votante histórico del Partido Socialista? Bueno, pues aquellas personas que son receptoras de rentas, de transferencias de rentas. O sea, históricamente las personas que han sido capaces de captar un subsidio, de recibir un subsidio, algún tipo de ayuda pública, una vivienda protegida, una pensión. En su momento, poco a poco el PP se ha ido apoderando del voto de los pensionistas, pero básicamente es gente que espera transferencias del Estado. ¿Y quiénes le votan al PP? Pues básicamente personas que esperan que el Estado les defina cotos privados de casa donde poder obtener rentas. Farmacéuticos, colegios profesionales, arquitectos, profesionales liberales que obtienen pequeños cotos. Pero a mí obligas a todo el mundo a que yo le vise su local comercial y yo te votaré para siempre. Y básicamente podemos decir que el país se dividía, nuestro bipartidismo obedecía a los que votaban socialista, que eran los que decían a mí que me den, y los que votaban al PP que decían a mí que me pongan donde me den. Claro, esto lo que define es una sociedad mercantilista, o sea, tremendamente intervenida por el poder político. Entonces, eso es un incentivo enorme para seguir votando a unas determinadas fuerzas políticas, al mismo tiempo que se constituye en un incentivo enorme para votarle a aquellos que no tienen acceso a ninguna de esas 2 tipologías. Ahí lo dejo. Sí, yo tenía 2 preguntas, una muy cortita, muy cortita. Sí, breves son. Simplemente una apreciación sobre lo que ha dicho John Muller, que creo que estás hablando de que el populismo no es socialismo, porque creo que hablas del peronismo, que durante su época hizo varias cosas. Mi pregunta es, cuando hizo la parte más liberal o neoliberal, ¿ganó las elecciones vendiendo eso? Porque si ganas las elecciones... Sí, no, tú decías que el peronismo primero fue socialismo, luego fue neoliberalismo, desarrollo, o sea, que privatizó, vinculó su... Porque no me imagino a políticos haciendo populismo diciendo que van a privatizar algo. No me lo puedo imaginar. O sea, una cosa es que vendan la moto o que vendan la historia de alguna forma y que luego privaticen. Pero Felipe González no ganó las elecciones diciendo que iba a vender Telefónica. Entonces, ahí no sé yo si el populismo se hace cuando necesitas el voto. Luego ya, lo que hagas en el gobierno... No lo sé yo, lo dejo ahí. La otra pregunta sí que es un poco más lo que decía un poco Ricardo sobre si la culpa la tienen los populistas o los que votan a los populistas. Yo creo que la culpa la tienen los que votan a los populistas. Y en ese sentido, ¿cuáles creéis que son los valores o la idiosincrasia que envuelve una sociedad para que el populismo no pueda germinar? Es decir, ¿por qué estas cosas pueden pasar en España y que pasen en Dinamarca o en Suiza, ya ni te digo, es más difícil? ¿Creéis que hay alguna sociedad que verdaderamente está inmunizada contra los Pablos Iglesias o puede pasar en todos los sitios? Yo creo que la educación y la información que uno tenga es muy importante, en el sentido, el conocimiento de cómo funcionan los procesos sociales.
En comunidades más pequeñas la gente sabe que nadie le va a regalar nada y no espera que nadie le regale nada y sabe que si no trabaja se muere de hambre. Cuando de pronto acepta por algún motivo que eso no tiene por qué ser así, sino que alguien, misteriosamente hay un mecanismo por el cual hay un señor que redistribuye y me va a poder mantener sin que yo pase hambre, la gente empieza digamos, a tomar otros parámetros, y cuando empieza a aceptar esos otros parámetros, empieza a aceptar y hasta pedir populismo. Por eso yo creo que los sistemas más democráticos o participativos, en el sentido de que la gente tome decisiones sobre la comunidad, normalmente funcionan en comunidades muy pequeñas. Un país de 30 o 40 millones de habitantes difícilmente pueda sostener un sistema democrático sin caer en una forma de populismo que va a terminar en autoritarismo o en dictadura. Pero creo que la idea, por ejemplo, de que la economía es un juego de suma cero es una idea aceptada popularmente, y la gente piensa que si la persona de al lado tiene un pedacito más de la torta es porque yo tengo un pedacito menos, y alguien debería repartirla de manera justa esa torta. Ahora, si esa misma gente en algún momento se diera cuenta que la torta puede ser gigantesca si cada uno tuviera libertad para producir, tal vez tendría otros parámetros y votaría otras cosas, pero eso es una lucha muy difícil. O sea, educar a la gente o darle la información necesaria a la gente para que tome decisiones es muy difícil, y por eso siempre se dice que los gobiernos populistas lo primero que hacen es mantener a la gente en la ignorancia, porque es la forma de tener votos cautivos. Vamos terminando ya. Sí. Sí, no, bueno, nada más. A mí me gustaría en todo caso terminar con una pregunta. Por ejemplo, a manera de ensayo intelectual, ¿dónde se animarían a ubicar, si es que son relativamente distintos ambos términos, dónde se animarían a ubicar a alguien como Pablo Iglesias? ¿Es más populista que socialista? ¿Más socialista que populista? ¿El populismo termina o no siendo socialismo? ¿Qué es al final? ¿Pablo Iglesias tiene que terminar siendo populista para ser socialista? ¿Dónde empieza y dónde termina el asunto? Para mí, insisto, de verdad, lo lamento, pero tengo que hacerlo así. Para mí, populismo es socialismo con otro nombre. Populismo es un eufemismo al que, sobre todo, los economistas recurren para no llamar las cosas por su nombre. Quedaba una cuestión ahí. No, lo que me pregunto. No, simplemente decirte que Menem tuvo 2 mandatos. O sea, en el primero, efectivamente, como dijo Ricardo, vendió un modelo, y en el segundo hizo otra cosa. O sea, pero fue refrendado. Ahora, es un gobierno muy especial, es un liberalismo administrado, digamos, un capitalismo de amiguetes, diríamos. ¿Vale?